Creo que en el amor no somos más que principiantes. Decimos que nos amamos y nos amamos, no lo dudo. Yo amo a Terry y Terry me ama a mí. Y también vosotros os amáis. Ya sabéis a qué tipo de amor me refiero ahora. Al amor físico, ese impulso que te arrastra hacia alguien concreto. Y el amor que inspira al ser de la otra persona. La esencia de esa persona, podríamos decir. El amor carnal. Y bueno, digamos el amor sentimental. Ese cuidado cotidiano para con la otra persona. Pero a veces me resulta difícil explicarme el hecho de que también debí amar a mi primera mujer. Pero la amé, sé que la amé. Así que supongo que soy como Terry a este respecto. Como Terry y Ed. Se quedó pensando en ello y luego continuó. Hubo un tiempo en que creí que amaba a mi exmujer, más que a la propia vida, pero ahora la aborrezco, de verdad. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué ha sido de aquel amor? ¿Qué ha sido de él? Eso es lo que yo quisiera yo saber. Me gustaría que alguien pudiera decírmelo. Ahí tenemos a Ed. De acuerdo, otra vez Ed. Ama tanto a Terry que trata de matarla y acaba matándose a sí mismo. Cayó y bebió un trago de ginebra. Vosotros lleváis juntos 18 meses y os amáis. Se os nota en todo, rebosáis amor, pero los dos habéis amado a otra gente antes de encontraros. Los dos habéis estado casados antes, igual que nosotros, y probablemente habréis amado a otras personas antes de vuestro primer matrimonio. Terry y yo llevamos 5 años juntos, casados 4. Y lo terrible, aunque también lo bueno, la gracia salvadora, podríamos decir, es que si algo nos pasara a alguno de nosotros, perdonadme que lo diga, si algo nos pasara a alguno de nosotros mañana, creo que el otro, la otra persona, lo pasaría mal una temporada, ¿entendéis? Pero luego, el que sobreviviese saldría y volvería a amar. Tendría a alguien muy pronto, y todo esto, todo el amor del que hablamos, no sería sino un recuerdo. Y puede que ni siquiera un recuerdo, ¿me equivoco? ¿Estoy desbarrado? Porque quiero que me corrijáis si no estoy en lo cierto. Quiero saber, porque no sé nada. ¿Entendéis? Y soy el primero en admitirlo. Raymond, Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? En el mismo cuento libro homónimo de esta colección de cuentos. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo andamios? Bien, acá madrugué eh, y nada, bien, ando bien, tengo que preparar algunas lecturas. Estoy leyendo Orlando también, de Virginia Woolf, y eso, pero andaba bien. ¿Tú, Nico? Bien, estoy viendo, no había visto nunca esta serie Better Call Saul. Me está agarrando. Hace tiempo que no había una serie, o sea, bien, que no, una serie, no una miniserie, entonces interesante. Está consumiendo harto tiempo eso, pero bien. Eh, Sí, a mí también me la han recomendado harto después de ver Breaking Bad. Breaking Bad la vi recién el año pasado. ya. Entonces, hartos me No. han dicho que incluso les gustó más Better Call Saul que Mm, Breaking Bad. mm. Entonces, como me gustó mucho, también me da curiosidad ver esa. Pero claro, no sé, son como, no sé cuántas temporadas serán de eso. Creo, no sé si son 6 o 7, pero Ya. bueno, estoy en la segunda. Había visto la primera alguna vez hace mucho tiempo, hace casi 10 años, Mm. 9 años, y por mil razones no pude continuarla y ahora, bueno, dije, vamos, démosle. Mm. Así Sí, que en eso ando. jeje. Eh, A ver. oye, últimos 3 cuentos del libro, ¿ah? Sí, ¿Qué impresión te han dejado este eh, final? creo que el sí, es un buen final, creo. Es un buen final, sobre todo el segundo cuento, que es el que le da el nombre al libro.
Creo que ese es muy, muy bueno. Yo creo que es el mejor cuento de la colección de cuentos. Em, es de alguna forma como que sintetiza todo. em, Mm. o muchas cosas de las temáticas del libro están ahí. Em, no sé, los elementos también, como las parejas, el alcohol, pero claro, pensando tal vez como el último cuento, ahí vamos a ir más con detalle en cada uno, pero el tercero no sentí como que fuera tan buen final. Sentí que era como otros cuentos, o como que ya era demasiado, no sé, como si ya lo hubiera leído en la colección. Entonces como que Sí, fue como, ah, ya leí esto. Y en ese claro. sentido no sé, como me hubiera preferido que estuviera en otro orden y hubiera terminado con el que le da nombre al libro, que era muy, muy bueno. Sí, sí, No de sé qué te acuerdo. parece a ti. Sí, completamente de acuerdo. Mira, haciendo la comparación odiosa, el otro libro que analizamos, que fue el de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, Sí, también termina con el libro, o sea, con el cuento que le da el nombre a la colección. Y bueno, ahí hicimos un video, para mí fue mi cuento favorito, para ti no fue, pero estuvo en tu top 3 sí, seguro, sí, sí, eso me recuerdo. Y, eh, y en este caso, no sé, claro, no lo termina con este, y como tú bien lo dices, sintetiza todo, ¿ah? Pero no es, pero agrega otra dimensión, sí. por distintos motivos. En cambio, el último cuento, se me da el nombre, no agrega nada. Es como si un popurrí, un copiar y pegar de de alguna, más encima la misma situación, Mm, y no entregó nada nuevo en todo lo que ya venía contando en todos estos cuentos de Carver. Y el primero sí me gustó, estamos con una pareja joven, que se sí, llama, bueno, Todo pegado a la ropa. sí, eh, y hay dos temporalidades, la primera claro, en presente, padre e hija están hablando, hay una madre ausente que no se sabe dónde está, qué le ha pasado, y ella le dice, bueno, háblame, dame una historia de mamá mm, que no conozca, claro, en fin, y ahí va a la historia cuando ella estaban juntos los tres, o ella estaba recién, estaba casi estaba embarazada con embarazo muy avanzado. Y bueno, ahí sale una historia un poco, como tú bien decías antes, positiva en el sentido de que un recuerdo eh, que eran muy jóvenes, parece también, habían estado como a los 18 19 años juntos, rápidamente se fueron a vivir y a los 2 años hija, en este caso hija. Y, y hablan un poco de las cosas que se sacrifican por esta paternidad, maternidad, por crear una familia. Y en una historia sin ningún detalle sabroso, polémico, simplemente una situación en que el joven, el hombre, el adulto joven se transforma en padre a través de un gesto mm, de sacrificar, bueno, y empezar a cerrar las puertas a los amigos en algún sentido, mm, en la casa en este caso, esta casa, sí. sí, Y eso, y ese era el recuerdo, y nada, fue completamente abierto, no sabemos dónde está la mamá, qué le pasó, sí. y simplemente que la están recordando a través de esta historia. Sí. Sí.
Sí, yo siento como que a mí me gustó. No siento como que va a ser el más memorable o recordable de los cuentos de la colección. Creo como que tal vez más como de los cuentos, y bueno, ahí lo vamos a en otra sesión como para hablar de la colección en general. Como que siento que es un muy, ¿cómo se le diría? Como un... Lo más memorable es como el estilo de Carver sobre los cuentos de Carver, según yo, como las viñetas, siento como que está bien narrado, es como bonito, hay como una simpleza, pero que también es bella, no sé, en estos momentos de que él está contando a su hija, em, y el relato es anecdótico, es una anécdota, no terminen en como un, no sé, como uno se imagina un cuento o una historia de cuento, en el sentido de como que hay un gran, no sé, como sorpresa al final o se aprende algo, hay una epifanía. Algo se aprende, pero es algo como tú lo decías, como muy sencillo, como de que él va a casar, tiene ese acuerdo de casar con este otro tipo. Y finalmente, como el bebé, que es su hija, que ahora es mayor, está llorando y no para de llorar, eh, la mujer le dice, ya, pero quédate, tenés que quedarte, o si no, ese es tu amigo o nosotras. Y él sale afuera y como que va a tiene todas las cosas en el auto, en la camioneta, se queda un rato como en el manubrio y dice, no, o sea, no, se queda y de ahí vuelve a la casa. Sí, Y ahí ellas ya se habían quedado dormidas las dos, ya había parado de llorar la guagua. Em, y de ahí ella le pide disculpas, como, o sea, lo siento por haber hecho eso, y él también pide disculpas, y se arregla todo, como que es como, es bonito, como que no hay muchas escenas de como, recuerdo ahí como el cuento de la lotería, tal vez, como en que hay algo como más de un matrimonio que está bien. Em, sí, Sí, y esto está bien, como que hay, sí hay un problema, pero lo resolvemos. sí, Lo resolvemos juntos, pedimos disculpas, y no es gran cosa. Le da un como toque nostálgico, yo creo, acá a este cuento, según yo. Porque, claro, por más que hayan sido como una buena pareja y lo hayan hecho bien, ella ya no está. No sabemos por qué no está, pero no está. Em, Pero le da eso, es como... Hay algo, según yo, medio triste en el sentido de como que lo pudiste haber hecho bien, lo pudimos haber hecho bien, pero igual las cosas terminan, em, independiente de eso. Que es un poco lo que de ahí, no sé, leías un poco en lo que leíste del segundo cuento también. sí. Sí, para terminar, bueno, redondeando con de este primer cuento, que quiero entrar al segundo, que ahí Sí. tenemos más material. Creo, sí, estoy de acuerdo con esta cosa un poco nostálgica, un poco de ausencia, que es aportada por esto que hablabas del estilo, estas dos temporalidades que mete, en que toda la anécdota o sí, esta anécdota ocurre, esta historia en el pasado y solo en el inicio, un poquito en el final, vuelve al tiempo actual. Entonces es sutil, Sí. pero deja en claro y, y deja el cómo como un gran elefante en la pieza de cómo es así que esta gente, esta mini familia ahora está así.
Si algo se hirió, algo se rompió para siempre, no sabemos, pero hay, hay una añoranza. Mm. Sí. No sé Mm. si podrías, porque yo tengo la versión en inglés, pero el último párrafo del cuento, y ahí tal vez como Sí, para cerrarlo. sí. Deja todo pegado a la ropa. Ujú. Ok, voy a leerlo. Sí. Sí. Se levanta, se levanta de la silla y vuelve a llenar los vasos. Ya está, dice. Fin de la historia. Admito que no es una gran historia. Me ha interesado, dice ella. Él se encoge de hombros y va hasta la ventana con su vaso. Ha oscurecido, pero sigue nevando. Las cosas cambian, dice. No sé cómo, pero cambian sin que uno se dé cuenta o lo desee. Sí es cierto, solo que, dice ella, pero no termina lo que ha empezado. Y deja el tema. Él ve reflejado en el cristal cómo ella se estudia las uñas. Luego ella levanta la cabeza, pregunta con viveza si le va a enseñar la ciudad de todas maneras, de todas formas. Él asiente. Ponte las botas y vámonos. Pero se queda en la ventana recordando. Habían reído, se habían pegado el uno al otro y habían reído hasta que se les saltaran las lágrimas, mientras todo lo demás, el frío y el lugar a donde él iba a ir, quedaba al margen, al menos durante cierto tiempo. Mm. Sí, es bonito, me Sí, gusta. Sí. mm, Démosle entonces al segundo, que es sí. Sí, dale. Sí, perdón. Mejor pasemos al último, que porque Ah, para sí. terminar en bien con Sí, con el que más nos gustó, ¿no? Y sí. dejemos el Entonces, sí, bueno, aquí no sé qué tanto hay que decir. Una cosa más. una cosa Bueno, para más. hacerla corta, o resumir esto, estamos en este cuento en que ese momento gatillante en que la última gota que rebalsa el vaso y que se termina, la, se materializa la separación, porque como siempre, las crisis son procesos, no es un momento solo. Y estamos en ese momento de pareja. eh, Eh, y aquí, a diferencia de un cuento que comentamos la vez pasada, que se, se graficaba con el conflicto con un bebé, ¿sí? Que estaba en disputa, que se lo peleaban. Sí, Aquí es el tipo, es un tipo violento que no da más con las opiniones de la hija que es también su hija, ¿sí? sí, De lo queda claro, mm, y que aparentemente no paga el arriendo, como que debe estar frustrado por mil razones, mm, y que en el momento en que la mujer se le planta, le dice, ándate, concha tu madre, casi, mm, mm, eres tú el problema, no ella ni yo, deja de pudrir el ambiente aquí. sí, El tipo, ya me voy, y arregla todas sus cosas, le roba un par de mm, utensilios, no sé, cosas, robo hormiga, y no sé, el cepillo de dientes, cosas así como pequeñeces. mm, Eh, ya, pero me voy a ir y te voy a decir algo, y bueno, y no tiene nada que decir en realidad. Sí. sí, Y ahí termina el cuento. Eso es. Sí. sí, sí, o sea, siento como que temáticamente cierra la colección de cuentos porque es un final también. Em, pero igual no, siento como que el, el que leímos del bebé es una versión mejor de esta historia que este mismo cuento. Sí, Em, sí, no sé, es como una viñeta de una situación que ya hemos visto muchas veces a sí, lo largo de la colección de cuentos, o eso sentí. sí, Em, igual.
sí. Tal vez como que no se ha repetido tantas veces como me lo imagino, pero siento como que hay muchas situaciones así, entonces como llegó esto, sentí como que oh, mejor hubiéramos terminado antes, como porque esto ya como lo que habías dicho, que es como medio copy-paste. Mm, En cambio el otro que vamos a comentar ahora como sí. que agrega algo, como que cierra, pero agrega y le da un comentario, como que como que habíamos visto todas estas cosas y la cierra y le da como más profundidad, siento. Em, Mm, Mientras que este como que ya como que es repetición nomás. No agrega algo que ya no estaba antes en la colección mm, de cuentos. ujú. Sí. Voy pasando al de qué hablamos cuando hablamos de amor, el cuento. Yo creo lo que agrega es que estamos en un escenario de distracción, de entretenimiento, están tomando, pero hay un montón de alcohol en Nan Carver, Sí, pero siempre es como es el borracho como melancólico, agresivo, ese es el borracho. eh, Aquí en cambio están todos tomando, sí, están bajando una botella de gin juntos en un atardecer, en una terraza. sí, Y el problema mayor es dónde van a ir a comer después. O sea, puta, le están pasando la raja. sí, sí. Y se meten a hablar de amor y ahí se pone muy dinámica la cosa y empieza... Tampoco hay como una tensión ahí como que va a explotar porque empiezan a salir los ex a la palestra. No, es como simplemente están conversando y Mm. tienen posiciones distintas el uno y el otro, porque son sobre todo los dos anfitriones que monopolizan la conversación, Sí. ¿ah? Que tienen más años casados, 8 9 no me acuerdo bien, y en cambio la pareja más silente, que está más a la escucha, son los recién casados que están, bueno, no, no tienen tanto que aportar y si lo tienen, prefieren guardárselo todavía porque no es el momento aún de salir bueno, de ese embrujo Sí, en que todavía están. Así que es eso. Y primera vez creo que lo que debe ser el cuento más largo, tal vez, casi todo es corto, de la colección, puede ser. Y también hay otro elemento que es el que están... no, no, lo voy a dejar por ahí, ahí hasta ahora. No sé qué tú pensáis. Sí, sí, no, a mí también me encantó este. Em, claro, es como una conversación nomás, po. Y están filosofando, más o menos, como sí, bueno, entre ellos dos, los otros como que no están aportando mucho tampoco. Creo que eh, entre como que están silentes y como que no quieren como... No, no es como que se estén, no llegan a como pelearse los anfitriones, Mel y Terry, no llegan a pelearse ni como a discutir, pero como que se tiran como mini palos, como el uno al otro. sí, sí, Em, pero como que tampoco nunca escala a llegar a una discusión o pelea en ese sentido. sí. Em, sí, y como que los otros están como entre escuchando, tratando de mantener con un poquito la armonía no sé, como de lo que están haciendo. Em, Sobre todo Laura, y el protagonista, ese sí que es como que no dice absolutamente nada, creo, o dice muy poco. Em, pero Sí, eso, como que el foco de atención es estas dos otras personas, los anfitriones, y sus respectivas posiciones ahí. Em, si tú algo ibas a decir...
Sí, no, de que aquí da más espacio a Carver para, no digo encariñarse con los personajes, Mm, porque no es como llega a eso, pero para entenderlos más aparte de las acciones, ¿sí? sí, O de lo no dicho. Aquí hay cosas que se dicen, hay formas, hay vehemencia, hay incoherencia, sí, hay torpeza, se le caen los vasos, hay de todo. Es como más humano al final, no es tan como casi esquemático lo que te quiere mostrar. Entonces, eso, sí, a pesar de lo sintético de todo, porque ese es el marco en el que estamos, te permite un poco engancharte un poco. A mí Mel me cayó bien, por ejemplo. sí, Eh, y también Terria, pero sí, Mel me cayó muy bien eh, porque de hecho empieza esta cosa, el conflicto es que, o sea, no el conflicto, sino la conversación, como tú bien dices, Tommy, que como están filosofando, eh, empieza con que Terry está hablando de que este ex tóxico, pero con letras mayúsculas, mm, la amaba. mm, ¿Ah? Y ahí, bueno, tiene un tema, ¿eh? Porque le pegaba, la agarraba de las mechas y la arrastraba, le decía, ves cómo te quiero, perra, no sé, o algo sí, así, sí, sí, como, y la arrastraba, mm, ¿sí? Y bueno, para mí, bueno, yo no, esta cuestión no es sobre mí, sí, pero ella decía, el tipo me quería tanto que se suicidó, ¿sí? sí, Cuando no podía estar conmigo, o no sé, no sé si lo dice así directamente, mm, pero el tipo se termina de suicidar. sí, Y después la perseguía, intimidaba a Mel, sí, a su nuevo novio. Bueno, el personaje de uno de su actual marido y lo llama por teléfono en medio de la noche, le dice, te voy a matar, ahueonado. Bueno, tipo de sí, ese... eh, y claro, da miedo, sí. Entonces, eh, y en esta dimensión, Mel en vez de como calentarse, porque puta, uno podría calentarse si, sí, como decir, puta, estoy casado con una tarada, ¿sí? Como que, pero eso sería una forma demasiado racional de pensarlo. sí, Y entiende que hay otra cosa, ¿eh? Otra cosa dando vuelta, a pesar de su formación de médico, que mm, aún más meritorio, ¿cachai? Que el buen viene de la ciencia, nada contra la gente de la ciencia, pero digo esa forma más racional de pensar. Y sí, y el tipo sabe que no se está discutiendo eso. Y ahí tira el contraargumento, que otra cosa. No sé si querí seguir a partir de eso o hablar de la dinámica que tienen. sí, como que él lo que al comienzo como que le empieza a decir, no, pero ¿cómo va a ser eso amor? Porque te está haciendo, no sé, como alguien que te ama no te hace cosas malas. Básicamente ese es el argumento que tiene al comienzo. Y como este tipo no solamente es como está siendo un poco tóxico y como que dice cosas o tiene una forma de hacer las cosas, no, le pega, le arrastra de las mechas, es agresivo, es abusivo. Y de ahí más encima es, es acosador y es posesivo, o sea, las tiene todas. Pero para ella... Eso también es como un, no sé cómo decirle, como un efecto del amor o síntoma, lo que sea, de que pierdes un poco la cabeza cuando estás enamorado. Y de que esta persona absolutamente perdió como absolutamente como la cabeza por ella. Eso quiere decir que era un amor verdadero. Claro, Como esta idea más como, no sé cómo decirle, como absolutamente romántica del amor, tal vez. claro. Mientras que él sí sostiene como una posición más, ¿cómo decirle?
La de ella es como más sentimental, de estas como, no sé, que también se ve, no sé, en las historias que uno ve en la tele o en la literatura, de que se aman y, pero es imposible y de ahí uno se mata y como, etcétera, como ese tipo de narrativas. Y mientras que él es como la versión más aburrida, no sé, como fome de cómo no, hay que amarse y nos hacemos bien el uno al otro. Él además como comenta que mientras su historia, la de ella, es como que el weón se mete no sé qué cosa, de ahí se le caen las encías, Veneno se, de ratas, sí, 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 y de ahí se muere, se suicida. Una historia súper de como brígida. Y mientras que él como que al comienzo dice como que no habla mucho de la ex esposa al comienzo. Dice que, bueno, me separé de ahí, pero teníamos la casa juntos. Habla de los perros, no sé qué cosa, los hijos. Tenían una casa. Es algo completamente opuesto. Como una idea más como de hogar, familia, estabilidad. Los otros no, eran como... No había ni hogar, ni familia, ni estabilidad tampoco. Es como algo totalmente opuesto, sí, em, en ese sentido. Y bueno, y de ahí como que se empieza, ya, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Y ahí, bueno, saca a colación esta cosa de que... Pero como que empieza a reflexionar entre como que empieza a tomar más y empieza a reflexionar así como hablando un poco para sí mismo de que ya, pero claro, yo amaba a mi esposa y como la amaba así como de alguna forma como tú amabas a Ed, le comenta a ella, a Terry, em, sí, y finalmente como la amaba con todo mi ser y de un momento en que ni me di cuenta la empecé a odiar. Y empieza como sí, a reflexionar y preguntarse, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la empecé a odiar? ¿Y por qué se termina? No sé, y empieza ahí como a darle vuelta como al mismo pensamiento rumiante, como eh, de ahí las relaciones se acaban, uno ama fuertemente, de ahí odia a la persona, de ahí se acaba y de ahí uno ama a otra persona. Sí, claro. como y se pone como súper como oscura la atmósfera también. Ese es como el momento en que yo creo que ella también, que ya, no sé cómo, ella ya está haciendo como una media nube negra, porque está como hablando de este tema súper terrible del ex Claro. pololo abusivo, pero es en ese Mm. momento en que él empieza a hablar como ya como más entre como filosófico y como depresivo y también, pero también hay algo cierto también, es como una verdad de las relaciones em, que se terminan, lo pasan mal, pero de ahí las otras personas conocen más gente también. Claro. Em, sí. Esa es bueno, con eso empezaba, cuando empecé con leyendo ese párrafo, ese pasaje, era Mm. exactamente lo que estáis diciendo, Sí. en ese momento en que él dice, yo les voy a decir lo que es el amor verdadero. Y ahí, bueno, bueno, empieza es todo un camino para llegar hasta su contraargumento, que eso quería llegar, Mm. pero es súper bueno lo que decís, porque eh, nos da mucho más contexto también de este Mel, que está un poco más ahí desde, como que no quiere darle cuerda a, a esta cosa, pero ya una vez que ya lo trae al barro, Terry, ok, ya, puta, el weón se empelota y se tira de cuata, ok, al barro, puta, y empieza, y saca,
se mete ahí con una idea bastante como, claro, esta idea de que el amor es cíclico y de que, bueno, el reemplazo, etcétera. Y él dice, en realidad, yo les voy a contar lo que es el amor verdadero y saca este caso que él vio con sus ojos de esta pareja de abuelitos que tienen un accidente automovilístico con un, con un pendejo, con un joven de 18 años que chocan curados por la culpa del joven. Él muere y los dos viejitos, contra toda expectativa, resisten y logran sobrevivir y están ahí el uno al lado del otro, creo, en la misma sala, pero están como momias, ¿sí? Todos Sí. Mm, sí, con cabestrillos, vendados, con posiciones bueno, propicias para la curación y entubados, etcétera. Y empieza a darse cuenta que la persona que está en principio mejor, que había tenido, dentro de toda la gravedad, había tenido el diagnóstico, la había sacado más barata, había sido el abuelito, el hombre, pero empieza a empeorar y porque se empieza a deprimir. Pasan los días y bueno, él intentando de obtener ahí información, le dice, bueno, sí, ¿qué ocurre? No, es que no. No la puedo ver. ¿Cómo no la puedo ver? No, no puedo ver a mi mujer. Sí. Y a él dice, eso, eso sí que es el amor verdadero. mm, ¿Sí? El tipo se está muriendo porque no puede ver a la abuelita, no puede ver a su compañera de toda la vida. Y eso también es súper bonito, ¿sí? sí, Eh, y al mismo tiempo es súper poderoso también. mm, sí, sí, yo creo que ahí, como, bueno, ahí más o menos como la discusión más filosófica termina ahí. A veces empiezan Mm. a hablar de otras cosas. Y también empiezan a, como a contar otras cosas de una cuestión como de que le gustaría ser un caballero, no sé qué cosa por ahí. Em, y de ahí finalmente como que están súper curados todos. Y él dice, ya, pero voy a llamar a mis hijos. Voy a llamar a mis Mm. hijos. Pésima idea. Em, Claro. y al final como que solo se da cuenta como que nadie lo para. Como que nadie le dice que es una pésima idea. Pero él solo como que de repente ya como reflexiona y dice, no, en verdad esta es una pésima idea. Y no llama a los hijos porque los hijos están con la ex, Marjorie se llama creo que es, y se da cuenta que es una pésima idea también. Y finalmente termina ahí como que el cuento de que van a salir a comer. Como que, pero están como, ya como que le dice como tengo hambre, el narrador dice ya yo podría seguir tomando. Em, la otra le dice yo tengo hambre, podéis traer, ¿tienen algo para comer? La otra le dice sí, tengo galletas y queso. El otro entre como que se le caen las copas, no sé. Eh, y al final como que nadie hace nada, como que se quedan, tengo, sí, tengo galletas. Pero ella se queda ahí como haciendo nada. La otra también. Todos se quedan en nada. Em, y eso lo Sí, encontré. No sé, encontré bueno la discusión, el final. Creo que también, de alguna forma, igual empiezan como perspectivas muy diferentes. Pero al final, con esta anécdota de los abuelitos. em, Siento como que no explica muy bien como la idea del amor, pero la anécdota como que la... Es como que, no sé, ellos no se hacen mal, eso es lo que entiendo, como que se es, em,
están tan como unidos, tan como entramados, tan como uno el parte del otro, que les como, no sé, le es imposible seguir viviendo si no puede ver a su esposa. Porque claro, están los dos hechos momias, como llenos de yeso, y también es la cara. Em, Sí, la cara está cubierta de, no sé, de yeso, vendas. Y también como están parados, eh, como que me imagino como que pueden verse, pero lo único que ve son como dos hoyos en un, no sé, como una cosa de yeso. Em, y eso es lo que, claro, como lo deprime, como no poder verla y hay tanto apego, tanto como, pero un apego no como el apego tóxico que ella estaba refiriéndose al comienzo, sino es un apego como más, o- no sé cómo decirlo, no sé cómo lo describiría, como un apego más sano también, como que es un apego que no es posesivo. Es un sí. apego que surge a través de años, años y años de estar junto con la otra persona y no de abusar de la otra persona también. Em, sí, eso es como lo que, no sé, como yo me lo tomé más o menos. ¿Y tú? Sí, también, también. Y bueno, el final que no es conclusivo y como de alguna otra forma dice, todos se quedan ahí un poco reflexionando o un poco en la suya, en que ese plan colectivo de ir al restaurante como que se diluye porque todos están, después de esa anécdota, se fueron a otra galaxia y Mm, el otro se le cae, la otra como que como a esa toman estas acciones un poco por default, que cuando uno cocina está en la materia y se olvida de cosas y es como, son esos momentos. mm, Eh, y me parece que eso ocurrió mm, en esa terraza. mm, Y, y sí, no, nada que agregar ni cambiar sobre lo que dijiste de ese apego, eh, bueno, es ese afecto, ese vínculo eh, que te construye al mismo tiempo, sí. mm, No, no, no es una adicción, sino es como es algo que, no sé, qué difícil no sonar cursi, pero es como, no sé, es como el aire para el mm, abuelito, es mm, algo que necesita, pero no es una adicción, ¿sí? No sé cómo de dejarlo claro, sino eh, nadie es adicto al oxígeno, ¿sí? No, si mm, no está uno muere nomás, pero mm, eso, ¿sí? No es el crack, ¿sí? claro, Eh, y eso es lo que lo que le ocurre, y bueno, y creo que con ese ejemplo y a partir de todo este debate filosófico, el Carver ahí logra hacer un súper buen cuento. sí. Sí, me gustó mucho este. Y bueno, como lo que decías, bueno, lo vamos a comentar más como en la sesión en que hablemos como de la colección de cuentos en general. Pero sí, como que de repente como que él es tan estilizado y como tan, como que los personajes, como que es pura acción y los personajes no hay personajes muy parlanchines. Como que el universo de Carver son como gente súper parca, entre como muy introspectivos para adentro, muy como estoicos. Entonces como que los personajes, sus personalidades no revelan mucho de lo que opinan o nada. Sí, Entonces, como que todo se queda como en lo no dicho. sí, Em, entonces, acá es como un buen, no sé,
A mí me gustó esta como, no sé, como humanización de los personajes. Está como este cambio. Lo sentí como... yo creo que este cuento sí o sí va a ser sí o sí me lo voy a recordar. Y creo que es... Mm, claro, no sé, es tal vez el menos carveriano, no sé, o no sé cómo decirle dentro de la colección en ese sentido. sí, sí. Bueno, como decís, Tommy, vamos a hacer un video más Mm, que es total de este del libro. Y, eh, y ahí seguramente vamos a hablar más de estilo, más de, bueno, lo que nos quedó, ¿ah? mm, Después de esta lectura. Y ahí saldrán los cuentos favoritos también, mm, ¿no? Y que sí, ahí habrá que defender mm, por qué nos impresionaron. sí. ¿Te parece? No sé si termino con un pasaje, salvo Mm, si quería agregar algo más, no sé. no, ¿Sí? sí. Dale. ¿Dónde estaba? Se quedó mirando a la mesa, luego siguió con la historia. Iba a verlos a los dos todos los días y hasta 2 veces al día cuando tenía que quedarme a visitar a otros enfermos. Escayolados y vendados de la cabeza a los pies, los dos. Ya sabéis, los habéis visto en las películas. Ese era el aspecto que tenían, igual que las películas, solo unos agujeritos para los ojos y para la nariz y para la boca. Y ella, para colmo, con las piernas en alto. Bien, pues el marido estaba deprimido la mayor parte del tiempo, incluso después de enterarse que su mujer saldría de aquella. Seguía muy deprimido, pero no por el accidente. Me refiero a que el accidente era una cosa, sí, pero no lo era todo. Yo me acercaba al agujero de su boca y él me decía que no era por el accidente exactamente, sino porque no podía verla por los agujeros de los ojos. Decía que era eso lo que le hacía sentirse así de mal. ¿Os lo imagináis? ¿Podéis creerme? Al hombre se le rompía el corazón volver al no poder volver la jodida cabeza para ver a su jodida esposa. Mel nos miró a unos y a otros y antes lo que estaba a punto de decir meneó la cabeza. Digo que lo que estaba matando a aquel Memo era que no podía mirar a su jodida mujer. Los tres miramos a Mel. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dijo. Mm. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? De Raymond Carver. Bueno, si llegaron hasta acá y les gustó esta conversación, vamos a sacar un último video sobre el libro en general y bueno, denle un me gusta, suscríbanse, escriban cualquier cosita ahí y nada, nos vemos en el siguiente. Nos vemos.